Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Aida Taveras. Yo soy la CEO de Inmotion SaaS. Estamos de verdad muy contentos de tenerlos en este espacio. Hoy vamos a hablarle de un tema que seguro ya han escuchado bastante, que es la transformación digital avanzada. Pero no queremos quedarnos solo en los conceptos, sino que queremos aterrizar qué significa eso y qué rol juega la inteligencia artificial en todo esto. Por mucho tiempo, la automatización se trataba de hacer más rápido lo que hacíamos, integrábamos personas, procesos, sistemas y movíamos tareas de un punto A a un punto B. Pero la conversación que queremos proponerles en el día de hoy no se trata solo de velocidad, sino también de inteligencia. Y la IA nos trae esa inteligencia, pero ¿cómo la conectamos a una operación real para que no sea solamente un experimento aislado? Y ahí es donde entra el cómo. En Emotion SaaS, pues ya trabajamos desde el 2017 con Ahora Quantic y hemos visto que ese secreto está en orquestar la IA. Necesitamos que sea una plataforma sólida que nos permita insertar esta capacidad de decidir, predecir y optimizar dentro de nuestros procesos de negocios. Y esa es la fortaleza de herramientas como Ahora Quantic, y por lo cual nosotros somos socios y nos sentimos muy honrados de tenerlos con nosotros. Así que hoy, más que teoría, queremos compartirles cómo esa unión de IA más una plataforma low code potente como era Quantic está creando empresas que no solo operan rápido, sino que operan mejor y aprenden en el camino. Hay mucho material para compartir y no quiero demorarme más. Nuevamente darles las gracias por acompañarnos y quiero pasar pues entonces la palabra a Rocío. Al final vamos a tener preguntas y respuestas y también pues somos una empresa dominicana con presencia en República Dominicana, Puerto Rico y México. Pueden contactarnos para seguir abundando y explorando estas iniciativas dentro de sus empresas. Un abrazo y seguimos adelante. Muchas gracias por la introducción, Aida. Muy buenos días y buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo desde que estéis hoy día conectados a este webinar. Bienvenidos al webinar. Mi nombre, como bien indicaba Aida, es Rocío Martín. Soy Country Manager y Solution Advisor de Aura Quantic. Y hoy pues venimos precisamente a hablar de eso, ¿no? De cómo la inteligencia artificial puede impulsar la automatización de procesos, ¿no? Y es que realmente la automatización inteligente no es una herramienta única, sino un compendio de tecnologías, una combinación de tecnologías, y en este webinar lo que venimos es a desglosar los 5 pilares que están redefiniendo el panorama empresarial. Les recuerdo que al final de lo que es el webinar tienen a lo largo del webinar tienen una sección, un chat y una sección de preguntas y respuestas donde pueden realizar sus preguntas, sus consultas y con gusto cuando terminemos este webinar, al finalizarlo, pues tendremos ahí un espacio para atender cualquier cuestión que pueda surgir. Bueno, pues empezando con esta primera tecnología, hablamos de el procesamiento inteligente de documentos o IDP, que ha tenido una evolución a lo largo de los años, ¿no? Hemos pasado de la simple gestión de documentos electrónicos a sistemas mucho más elaborados que entienden el contenido, ¿no? Y que lo que tratan es capturar, leer, capturar, clasificar, interpretar y finalmente procesar información que es valiosa desde documentos físicos, que inicialmente son físicos, luego los podemos escanear y digitalizarlos, o documentos que ya de base son digitales, ¿no? Como lo que pueden ser facturas, contratos, certificados, ¿no? Y el objetivo, ¿no?, que tenemos con esta tecnología es, por supuesto, optimizar la gestión de la información contenida en esos documentos físicos y digitales, con un funcionamiento pues que tiene, digamos, una serie de pasos, ¿no? A la hora de utilizar esta tecnología que
normalmente conocemos como reconocimiento óptico de caracteres, ¿no? OCR, que puede ser estructurado y no estructurado, pero va más allá, porque un sistema IDP o de procesamiento inteligente de documentos avanzado no solamente lee texto, sino que también lo comprende, ¿no? Y lo que hace es ayudarnos a clasificar documentos, extrayendo datos relevantes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, factura que recibamos de un proveedor, el número de factura, el importe con impuestos, sin impuestos, es decir, neto, la fecha, validar esos documentos e inyectarlos dentro de sistemas de negocio, ¿no? Entonces es algo que resulta muy útil porque al final pues nos hace que podamos liberar a los equipos para que se dediquen a tareas que no son tan manuales y repetitivas, sino que pasan a tener el foco pues, son tareas que requieren más una creatividad, que son tareas que requieren de una estrategia y también de un valor humano, ¿no? En cuanto a los beneficios de esa tecnología, bueno, pues hablamos de que tenemos una mayor precisión y calidad de los datos, ¿no? Además de que nos ayuda a aumentar la productividad porque pues eliminamos lo que es la entrada manual de esa información. Como decíamos, ya no tenemos detrás de un ordenador a una persona introduciendo datos de forma manual y repetitiva y lo que vamos a hacer de esta manera es agilizar los procesos y garantizar también la seguridad, porque podemos también incluir dentro de los propios procesos la firma digital, que a día de hoy es vital para el cumplimiento normativo, ¿no? Y con todo ello, pues al final se trata de agilizar todos estos procedimientos. Pero no solamente hablamos de procesamiento inteligente de documentos, también hay otras tecnologías, como es en este caso la IA generativa, que también ha tenido una evolución a lo largo del tiempo. Hemos avanzado desde bots conversacionales que eran muy rígidos, que tenían con nosotros, digamos, muchas conversaciones de guión, muchas conversaciones de script, hasta potentes modelos de lenguaje grandes, LLM, ¿no? Que son capaces de generar texto que es coherente y contextual, ¿no? Teniendo además un uso principal, ayudándonos en todo lo que es la generación de resúmenes, aportándonos ideas para hacer redacciones, como pueden ser, por ejemplo, borradores de email personalizados, sugerencias de texto o incluso ayudándonos con la generación de código para la programación, ¿no? Y que además, bueno, pues tiene ese objetivo que es potenciar la productividad, ayudarnos a ser más productivos, más eficientes, ahorrar tiempo de trabajo y enriquecer lo que es la interacción humano-máquina, ¿no? Entonces, al final, pues eso nos ayuda pues en el ahorro de tiempo en todo lo que es las tareas de redacción, creación de contenido y su funcionamiento, pues lo vemos por aquí, muevo esto un momentito, ¿vale? Empieza pues con lo que es una instrucción, ¿no? El hecho de poder incorporar un prompt de usuario, el LLM lo que hace es que procesa esta entrada basándose en un vasto conocimiento del que ya dispone y ayudándonos a generar una respuesta que es coherente, ¿no? Que es coherente al contexto, ¿no? Esto al final permite al usuario validar, modificar o reutilizar incluso el contenido generado. Y a su vez, pues tiene una serie de beneficios. Estos beneficios son los siguientes, pues a la hora de reducir el tiempo en las tareas de reducción, ¿verdad? Automatizando lo que es la creación de borradores, resúmenes y comunicaciones, liberando el tiempo pues, para dedicarnos a tareas más estratégicas y que aportan un mayor valor añadido para nuestra organización, ¿no? Al final, pues se trata de mejorar la calidad y la coherencia del contenido y además pues facilitar el acceso a información que es compleja mediante la utilización del lenguaje natural. Hablamos de otra tecnología ahora, que son los sistemas avanzados de asistencia virtual y que también han sufrido una evolución de simples chatbots a pues, agentes que cada vez son más inteligentes, que tienen una comprensión contextual y una capacidad de ejecutar acciones incluso por nosotros, ¿no? De forma que son cada vez más autónomos, ¿no? A la hora de realizar tareas y con un uso principal que es el de guiar, responder, ejecutar acciones complejas
en nombre del usuario en sí, nos ayudan también a resolver problemas, a completar incluso transacciones o navegar por procesos complejos, ¿no? El objetivo al final viene a ser mejorar, ayudar a mejorar la experiencia del usuario y facilitar la adopción de la plataforma, con un funcionamiento, ¿vale? También bastante amplio en el sentido de que, bueno, este asistente hoy día pues ya también lo podemos activar por voz o por texto, ¿no? Sabemos, por ejemplo, y estamos muy acostumbrados al uso de ChatGPT, que hoy día ya no solamente podemos darle instrucciones, generar ese prompt directamente a través de texto, sino que ya también podemos dictarle esas instrucciones por voz y él nos responde, ¿no? Todo lo que es la interpretación de la intención, ¿no? Mediante el NLP, ¿no? Utilizando el procesamiento natural del procesamiento del lenguaje natural o NLP para comprender el contexto también y el significado detrás de la solicitud, es decir, no solo las palabras clave. Aquí estamos hablando de asistentes que no solo van a trabajar con palabras clave, sino que van a hacer una comprensión global del contexto y del significado, ¿no? Y luego, pues también nos va a ayudar pues, a realizar acciones pertinentes que ofrecen ayuda contextual, o proponen soluciones directas dentro del proceso de negocio, ¿no? Esto al final, pues, incluye responder preguntas complejas, guiar al usuario, completar transacciones, incluso acceder a bases de datos y enrutar solicitudes de agentes humanos. En cuanto a los beneficios, bueno, pues tenemos un asistente que va a estar funcionando para nosotros sin descanso 24/7, ¿no? Una asistencia personalizada todo el tiempo, ¿no? En cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar realmente, ¿no? Al final también nos está ayudando a reducir errores humanos. Y también los tiempos de formación, ¿no? También estos asistentes virtuales se utilizan muchas veces de forma muy efectiva para procesos de onboarding, ¿no? De nuevos empleados que se incorporan a la empresa, llevan a cabo un periodo formativo y con estos asistentes virtuales, a modo de compañero de trabajo virtual, pues podemos reducir esos tiempos de incorporación, de asimilación del nuevo puesto de trabajo, del nuevo rol en una empresa, ¿no? Porque ahí podemos tener una guía que nos va explicando los diferentes procedimientos, las diferentes tareas y de esta forma nos está acompañando en todo ese proceso de onboarding. Y al final, pues se trata de que podamos proporcionar una mayor agilidad y autonomía para los usuarios, ¿no? Que podamos proporcionar un empoderamiento tanto a nuestros clientes como a nuestros empleados, ¿no? Que puedan trabajar cada vez con mayor autonomía. Otra de estas tecnologías es la analítica predictiva, que también digamos, sufrido una evolución, ¿no? Partiendo de que anteriormente, hasta ahora, pues se hacía un análisis de datos históricos, es decir, datos pues que de hechos que habían tenido lugar en el pasado, ¿no? Es decir, no, digamos, no trabajaba tanto con predicción a futuro, sino con datos recogidos de acciones que habían tenido lugar con anterioridad, ¿no? Y pasamos esa evolución a la que asistimos ahora, es desde el análisis de datos históricos a la anticipación futura gracias al machine learning, ¿no? El hecho de poder detectar patrones futuros con un uso principal que va a ser, pues, básicamente prever riesgos, anticiparnos a necesidades y optimizar el rendimiento, pues, mediante la recogida de datos y el entrenamiento de esos modelos de machine learning que nos van a alertar sobre comportamientos o patrones futuros, ¿no? Al final, el objetivo es facilitar la toma de decisiones rápidas y basada en tiempo real. Bueno, pues ¿cómo funciona? El funcionamiento empieza con la recolección de datos históricos de procesos, ¿no? Vamos a recopilar un gran volumen de datos relevantes de procesos tales como transacciones, clientes, sensores, también la parte de IoT. Aquí también juega un papel fundamental y de hecho en herramientas como Aura Quantic, ¿no? Se puede integrar pues lo que es
todo lo que es la sensórica, ¿no? Para, pues, estos sensores arrojar datos y poder trabajar con ellos, ¿no? Dentro de lo que es la automatización de procesos, logs también. Y bueno, pues aquí la calidad y la cantidad de los datos, pues son fundamentales, ¿no? También, pues, nos basamos en el entrenamiento posterior a la recolección de esos datos históricos de procesos, pasamos al entrenamiento de los modelos predictivos, ¿no? Aquí aplicamos algoritmos de Machine Learning y para ello, pues elige modelos de regresión para valores continuos, como por ejemplo venta futura o clasificación, para categorías como riesgo de abandono o fraude. Y bueno, pues es un modelo que al final va aprendiendo de patrones y relaciones, o lo que es la generación de alertas o recomendaciones para anticiparnos a eventos futuros, ¿no? El modelo al final aquí, pues lo que trata es de estar entrenado pues para analizar nuevos datos en tiempo real, para así generar alertas o recomendaciones que permitan pues o nos permitan anticiparnos a eventos futuros. Por ejemplo, calcular los niveles de inventario, los clientes en riesgo y demás. Beneficios, bueno, pues aquí vamos a poder hacer una toma de decisiones que sea proactiva, predecir pues fallos que puedan producirse en la maquinaria, ¿no? Si nos dedicamos, por ejemplo, a una actividad más de tipo industrial, prevenir aumentos de la demanda que podamos tener a lo largo del año en temporada, o pues calcular ese posible riesgo de abandono que pueda surgir por parte de los clientes, ¿no? Sí, como eso, prevenir cuellos de botella, retrasos que puedan surgir y al final pues se trata en términos generales de hacer una optimización de la planificación de los recursos y un incremento del rendimiento operativo. Sentiment Analysis es la última de los pilares, ¿no? De estas tecnologías de inteligencia artificial que vamos a ver vamos a ver hoy, ¿no? Dentro de este bloque, aunque luego está en la parte más introductoria, más de conceptos, luego pasaremos a ver algunos ejemplos prácticos, pero bueno, pues Sentiment Analysis es otra tecnología de inteligencia artificial aplicada a la automatización de procesos que ha sufrido una evolución, en el sentido de que hoy día pues ya vamos más allá del conteo de palabras clave para comprender la emoción y el tono subyacente en el lenguaje, es decir, en aquellos mensajes que se analizan, ya sea por parte de los mensajes que nos hacen llegar nuestros clientes o los propios mensajes que analizamos a través de cuando evaluamos, por ejemplo, también la satisfacción no solo del cliente, sino de los empleados. Y pues ese análisis, sentiment analysis, ahora está mucho más evolucionado, ¿no? Aquí el uso principal es evaluar la actitud emocional que hay detrás de un texto libre, ¿no? Como email de clientes, comentarios en redes sociales, pues transcripciones de llamadas o encuestas internas, ¿no? Se trata de poder saber realmente, pues, analizar, por ejemplo, la satisfacción detrás de un mensaje, pues analizando lo que es el tono y el contexto del mensaje en sí, ¿no? Todo con el objetivo de detectar tendencias y mejorar la toma de decisiones humanas. Bueno, pues también el funcionamiento, aquí se registran diferentes fases, como por ejemplo hacer un análisis del texto libre. Es decir, pues podemos hacer una ingesta y un análisis de texto no estructurado que procede de diversas fuentes, como pueden ser email, encuestas, chat, redes sociales, reseñas, toda aquella información escrita, ¿no? que nos puede proporcionar pues información de valor, ¿no? Un input de mucho valor, ¿no? En este caso, también este funcionamiento pues, también se basa en una identificación de la polaridad, en este caso un algoritmo de Machine Learning, de IA, entrenado con datos etiquetados, pues va identificando la polaridad emocional, si el mensaje es positivo, negativo o neutral, de cada fragmento de texto. Algunos sistemas avanzados incluso pueden identificar emociones específicas, ¿no? La intensidad de lo que es el sentimiento, emociones específicas como por ejemplo pues enfado, alegría, tristeza, en fin, dependiendo ya, no lo cataloga solamente como pues un tono pues que sea a lo mejor positivo, neutral o negativo, ¿no?
También, pues dentro de estas fases, dentro del funcionamiento de esta tecnología, pues está la agregación a resultados de alerta, es decir, los resultados individuales se agregan y se visualizan pues para obtener una visión general de sentimiento en un conjunto de datos, permitiendo pues lo que es la activación de alerta, ¿no? Aquí en el ejemplo, en la parte izquierda, podéis ver analizando este mensaje, ¿no?, de una persona que solicita una tasación para su vehículo, que en realidad pues está agradeciendo la, la calidad del servicio y demás, y con lo cual lo que es el scoring dentro del el porcentaje dentro de lo que es el análisis de sentiment analysis que se registra aquí, pues es bastante satisfactorio y positivo, ¿no? Dentro de los beneficios, pues se trata de principalmente mejorar la experiencia del cliente o del empleado, básicamente lo que os comentaba al principio, ¿no? Esto se utiliza principalmente para esto, y la detección también de problemas, ¿no?, que puedan surgir, o crisis que nos permitan anticipar. Y al final, pues se trata también de proporcionarnos, ¿no? O intenta proporcionarnos insights cualitativos que pueden integrarse dentro de procesos automáticos. Hemos visto, digamos, los diferentes pilares, ¿no?, las diferentes tecnologías de inteligencia artificial que estamos, digamos, incorporando a lo que es la automatización de procesos aquí en Aura Quantic. Y bueno, pues vamos a aterrizar un poco más los casos de uso, ¿no?, de estas tecnologías, ¿no? En este caso, lo que es la combinación de automatización de procesos de negocio en este caso BPA e IA, demuestra que tiene un impacto significativo, ¿no? Algunos ejemplos reales están, por ejemplo, relacionados con la gestión inteligente de facturas, ¿no? Todo lo que es pues el BPA pues nos ayuda a enrutar las facturas para su aprobación, mientras que el IDP, o el procesamiento inteligente de documentos que veíamos al principio, nos ayuda a extraer, validar y verificar los datos con precisión, ¿no? Incluso pues a través de PDF escaneados, asegurándonos que se haga una aprobación de manera correcta, ¿no? También para la gestión de pedidos complejos, ¿no? Un BPA puede ayudar a orquestar las etapas dentro del pedido, predecir la demanda, optimizar rutas de entrega en tiempo real y sugerir mejoras para el almacén, para todo lo que es la gestión de inventario, además permitiéndonos una trazabilidad completa en tiempo real para que sepamos el estatus en el que se encuentra la gestión de ese pedido, si hay un cuello de botella, si se ha atascado, si hay alguien que tiene que hacer alguna tarea, pues ver si los tiempos se están cumpliendo, todo ello pues para proporcionar un servicio de calidad a nuestros clientes y que todos estos pedidos se puedan entregar en tiempo y forma. Otro tipo de soluciones que podemos aterrizar con herramientas que combinan la automatización de procesos con la inteligencia artificial es la atención al cliente automatizada, ¿no? La IA al final clasifica y enruta las consultas que pueden venir a través de chat, de email. Y bueno, pues analizar el sentimiento para priorizar solicitudes urgentes, es decir, aquellas que veamos que tienen un tono más negativo, de enfado por parte del cliente, o si es una gestión que requiere pues una atención prioritaria por cualquier otro motivo. Esto nos puede ayudar a establecer esas prioridades, ayudarnos con la toma de decisiones, mientras un asistente virtual puede manejar consultas más rutinarias 24/7. Y luego está también el procesamiento de reclamaciones. El BPA al final pues orquesta el proceso de reclamación, es decir, la IA analiza el riesgo, detecta el fraude y ayuda a determinar el monto de la indemnización en este caso, acelerando el proceso y reduciendo pérdidas, ¿no? Con lo cual también es útil para este tipo de cuestiones. Bueno, me gustaría ahora poner aquí sobre la mesa un caso de uso de un cliente nuestro, que en este caso es el Pozo Alimentación. El Pozo Alimentación es una empresa española, forma parte del Grupo Fuerte. Ellos se dedican a la elaboración, comercialización y exportación de productos cárnicos. Es una empresa que, bueno, está un grupo que está constituido por más de 20 empresas y que ya tiene una trayectoria muy amplia en el mercado español, ¿no? Entonces, implementando a día de hoy
tienen implementados más de 4.000 procesos, ¿no? Aquí os quería hablar de un ejemplo concreto que es el conteo de cerdos en las granjas de grupos fuertes, ¿no? Ellos tenían la problemática de que a veces cuando bueno, las cerdas daban a luz, pues era muy difícil hacer un recuento de las crías que habían tenido de forma manual, porque muchas de ellas estaban escondidas debajo de la madre, no se sabía muy bien, era difícil, ¿no? Observar la silueta de lo que eran las crías de forma, bueno, manual realmente. Y claro, se ideó un sistema, en este caso, utilizando un modelo de visión artificial, que ese es un modelo de IA entrenado que detecta pues a la madre cerda y a cada cría con una precisión muy alta, ¿no? Aquí podéis ver el porcentaje de precisión. En este caso, pues está detectando a la cría con un porcentaje de precisión de alrededor del 93,9%, ¿no? Entonces, detectaba incluso las crías que estaban más ocultas, como podéis ver esta que aparece aquí en este lado, aquí en la parte izquierda, ¿no? Que está muy sombreada y que casi no se aprecia, ¿no? Pues esto bueno, se llevó a cabo con este modelo de visión artificial y es una tarea que, bueno, que tradicionalmente era muy intensiva y susceptible a errores por esto mismo, ¿no? Porque era muy difícil realmente, pues, poder hacerlo de manera manual, ¿no? Bueno, pues al fin y al cabo, el mensaje que venía a transmitiros aquí, aunque ahora ya voy a pasar a una parte muy más práctica, ¿no? De lo que es esta sesión de hoy, pero bueno, al final, como podéis ver, la automatización de procesos con inteligencia artificial, eh, pues ya no es una opción, sino el que quiera pues obtener una ventaja competitiva crítica en el mercado, pues tiene que subirse al carro, ¿no? De lo que es esta inteligencia artificial, pues ya aplicada a lo que es la automatización de procesos. Pero bueno, siguiendo con este webinar, salgo un momentito de aquí y paso a mostraros lo que es algunos ejemplos, ¿no? Ya aterrizando la parte práctica, como bien mencionaba Aida al principio de la sesión, que podéis ver ejemplos de cómo se utiliza este tipo de tecnología que aquí hemos comentado, ¿no? En este caso, me gustaría iniciar con un proceso relacionado con el procesamiento inteligente de documentos, IDP, para utilizando concretamente OCR estructurado, ¿vale? Me voy a mis tareas, esto es un ejemplo de instalación demo que tenemos en Aura Quantic. Voy a poner en marcha un proceso que es, os explico, un pongo en contexto, para la lectura, captura y clasificación de forma automática de información contenida en facturas que nos llegan a través de un proveedor, ¿vale? Aunque vamos a utilizar en este caso de uso como ejemplo una factura, pero realmente pues se pueden utilizar. Se puede hacer con cédula de identidad, documentos de identidad, ¿no? De la persona a nivel particular, certificado, otro tipo de documento, solo que a efectos de la demostración de hoy será con una factura, ¿vale? Entonces, bien, llegado a este punto, voy a iniciar un proceso, ¿vale? Y os pongo en situación porque todo lo vamos a hacer con el mismo usuario para ser un poquito más ágiles, porque me gustaría aprovechar el tiempo y que viéramos varios ejemplos, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a iniciar un proceso con una factura de una compra que le llega al técnico de administración. Aquí veis la factura. La factura es esta emitida por John Smith, enviada a John Smith con este pues, número de factura, la fecha, el número de pedido, la fecha de vencimiento y bueno, pues una factura normal y corriente, ¿no? De una reparación de unos frenos, las horas de trabajo del técnico en el taller y bueno, pues la firma pues, del usuario, ¿no? Vale, entonces, vale, pues ya he integrado el documento aquí, ¿vale?
veis que es el mismo que os acabo de mostrar, ¿vale? Para que no quede ninguna duda. Es este que os mostraba hace un momentito. Fijaos también en que este nombre de John Smith aparece 3 veces porque este dato es importante. Aparece en Bill 2, Sheet 2 y aquí como firma manuscrita. Y bueno, pues en la siguiente pantalla tenemos que los datos han sido incorporados de manera automática contra el campo correspondiente. Por ejemplo, aquí teníamos que el número de factura era US001, ¿vale? Aquí lo tenemos en el identificador. Veíamos que la fecha de vencimiento era 26 de febrero de 2019, la tenemos por aquí. El subtotal 145 sin impuestos y con impuestos 154,06. Todos los datos se van contra el campo correspondiente, ¿no? Esto no llegamos de la noche y la mañana a la mañana a conseguir este resultado. Hace falta un entrenamiento previo del modelo. Es decir, con cada formato de factura hay que hacer un entrenamiento del modelo de al menos 5 veces para tener unos resultados de unos porcentajes de acierto superior al 90%, ¿no? Alrededor en este caso creo que eran con 5 modelos en torno al 95%, que es bastante alto. Claro, hay que entrenar cada formato de factura que tengamos, ¿no? Para que poder llegar a estos resultados, ¿no? Al menos 5 veces, ¿no? Con un mismo formato de factura. Si nos vamos por aquí, porque aquí estamos hablando de OCR estructurado, todos los datos se van contra el campo correspondiente, hay un mapeo de campo, pero esta información también la podemos tener no estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a estar clasificada contra el campo correspondiente. Acordaros cuando decía que John Smith aparecía 3 veces, aparece aquí, y luego aquí abajo vuelve a aparecer una tercera. ¿Vale? Esto quiere decir que también nos está recogiendo la firma manuscrita. La firma manuscrita eh, cada vez se ve menos en los documentos, pero todavía hay documentos que tienen alguna firma por ahí, ¿no? Donde realmente todavía aparece y tenemos que ser capaces también de recoger esta información si queremos trabajar con ella. Con datos manuscritos, entrenando al modelo al menos 5 veces, tenemos un porcentaje de acierto alrededor del 50%, con lo cual habría que entrenar más veces el modelo. ¿Vale? No bastaría, igual 5 veces no sería suficiente para poder recoger también este dato. Pero bueno, ya os hace una idea de que también es posible recoger estos datos. Sí, imaginaos el tiempo que estamos ahorrando aquí de evitar que una persona tenga que ponerse a introducir los datos manualmente, campo por campo, línea a línea, cuando realmente podría dedicarse a otras tareas que aportan mucho más valor para su empresa, para su organización, ¿no? Os decía que íbamos a trabajar con el mismo usuario por aquello de ir más ágiles, pero para que hagáis una idea, yo voy poniendo en situación. Ahora mismo me pongo la gorra del técnico de administración que ha recibido esta factura por parte de su proveedor y va a continuación lo que va a validarla. Bueno, pues la valida dentro de su grid de tareas. ¿Vale? Estábamos con esta tarea. Acaba de recibir ahora el responsable de administración, ¿vale? Ya su inmediato superior ha recibido una tarea en la cual, pues ya del técnico le llega pues la solicitud de esta factura que ha sido procesada para que la apruebe o la valide, ¿no? Para luego pasar la contabilidad y que se pueda procesar el pago, ¿vale? Entonces, aquí esta persona de administración tiene 3 opciones. Puede validarla directamente, solicitar una segunda validación pues a un colega o bien más información, solicitar más información, con lo cual estaríamos llevando el proceso aguas arriba. Imaginamos que aquí, como está, digamos, diseñado el proceso, que luego lo mostraré, da la opción de que si hay algún dato con el cual no se está conforme, que pueda volver la tarea al técnico de administración para que proporcione mayor proporcione datos adicionales sobre esta factura en concreto, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí vamos a pasar al siguiente paso, ¿vale? Para que veáis cómo continúa este flujo de aprobación de factura, vamos a validarla. Ahora la tarea le llegaría a un técnico de contabilidad, ¿vale? El técnico de contabilidad recibe esta misma tarea y el propio sistema Aura Quantis pues dispone de su propio gestor documental que es bastante avanzado, ¿no? Es una de sus principales funcionalidades y esta funcionalidad permite crear documentos automáticos
desde cero, es decir, basándonos en una plantilla. Tenemos unos datos que van a ser comunes en esta plantilla, que es en este caso pues el logotipo, los datos del proveedor, lo que viene aquí, pues la cuenta de debe, la cuenta de haber, el subtotal sin impuestos, el impuesto por separado y el total con impuestos, ¿no? Es decir, al final ya tenemos un documento que automáticamente nos ha creado el sistema con la información con la información con la que nosotros hemos alimentado este proceso a la hora de iniciarlo, y vamos a tener siempre unos campos de cabecera que se van a alimentar con la información que le proporcionemos, ¿no? En este caso, pues este técnico de contabilidad puede hacer lo mismo, validar la factura, pedir una segunda validación o solicitar más información. En este caso, lo que vamos a hacer directamente es aprobar la factura, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver realmente cómo está diseñado este proceso por detrás, ¿vale? ¿Vale? Aquí tenemos la posibilidad de consultar el estatus de nuestros procesos y filtrar por aquellos que están en curso, terminados o detenidos. Este es el que yo he puesto en marcha. Y aquí en la parte izquierda pues veréis el flujo, ¿no? El diagrama de flujo, que es el primer paso para lo que es la automatización de un proceso y todos los pasos que hemos ido dando, ¿no? Es decir, ha habido una solicitud inicial, un proceso que puede iniciar de forma manual o en una fecha calendario de forma automática o puede ser accionado por un sistema externo, ¿vale? Esto era cuando subíamos la factura, pero aquí tenemos una ATP, que es una tarea personal, una tarea de validación de esa factura cuando indicábamos que queríamos validarla, ¿no? Ya hablando del responsable de administración. Y aquí, pues, todos los demás pasos, si hubiéramos pedido ampliar información, el proceso hubiera vuelto aguas arriba, en lo que os comentaba, o una segunda validación hubiera sido tenido que aprobar por un segundo, un segundo responsable con un mayor rango, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues, hay tareas que son personales, TP identificadas con la figura humana, o tareas de sistema, que son tareas como puede ser la integración con un sistema ERP, que luego esta información la traspase a ese ERP, la comprobación de la integración del asiento, que también es una tarea que hemos visto que es una tarea de realización humana, pero luego hay tareas que discurren también de forma sistematizada, como el envío de notificaciones generales, que podríamos configurar el proceso para que se enviara la notificación. Y aquí en la parte izquierda, pues se sabe en todo momento quién realiza la acción, el día y la hora, hay una completa trazabilidad. Incluso podemos ver que hay documentos que hemos subido nosotros, documentos que genera el motor BPMS de la herramienta de forma automática, y en la cronometría podemos ver quién inició un proceso, bueno, cuándo se inició el proceso y cuándo terminó, además de que se pueden registrar fechas de vencimiento para los procesos y activar una alerta, una alarma para avisar a un responsable si eso sucediese, ¿no? Como veis, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con OCR, pero hay muchos más. Hablábamos antes también de la IA generativa. Pues para todo lo que son creación de resúmenes automáticos, el hecho de proporcionar respuestas de manera automática, se está utilizando ya para todo lo que son procesos relacionados con la gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, el hecho de poder incorporar ChatGPT a estos flujos de trabajo, ¿no? Teníamos un caso de una casa rural que, bueno, pues que recibía eh, en este caso, recibía un comentario positivo de un visitante de la casa rural que había tenido una experiencia satisfactoria, ¿no? Y voy a poner en marcha este proceso para que lo veáis, pero recibí un mensaje, a ver, como este que os voy a dejar por aquí. Bueno, vale, un segundito. Bien.
¿vale? Bueno, pues un mensaje normal diciendo, hola, soy María, te escribo para contarte lo bien que lo hemos pasado en tu casa rural. Ha sido un fin de semana fantástico y hemos agradecido poder usar la barbacoa y que la piscina estuviera lista. Un 10 también a Esther de recepción, que ha sido muy amable y nos preparó unos bocadillos para la vuelta. Os dejaré una valoración positiva en la página de reserva. ¿Vale? Esta información, este mensaje, lo recibía la casa rural por parte del visitante que había estado ese fin de semana en su casa. Y bueno, ya os paso ya a mostrar el proceso desde aquí, desde el informe de trazabilidad, un poco para que veáis, digamos, cómo está diseñado el proceso y qué pasaba a continuación, ¿vale? Podemos gestionar el proceso desde aquí. Aquí veis el diagrama y veis que es un proceso donde hemos incorporado unas instrucciones, un prompt con ChatGPT, ¿vale? Hemos configurado el conector con OpenAI para que después de yo iniciar esta solicitud, ¿vale? Manual con este mensaje, la tarea, veis aquí que hay un cuello de botella, es decir, está resaltada en azul porque la tarea quedó por aquí, podamos ver el análisis que se hace, ¿vale? Os enseño que no he abierto el que tenía que abrir. A ver, este de aquí, a ver, por ejemplo. Bueno, aquí lo veis. Por ejemplo, aquí te está diciendo, mira, quién ha escrito el mensaje, María, es un mensaje de agradecimiento y hace un bullet point de los diferentes, bueno, pues de los diferentes puntos clave del mensaje. Es decir, lo que hablamos, la IA generativa te ayuda pues a hacer estos resúmenes, ¿no? Y realmente clasificarte los puntos principales en bullet point, ¿no? Eh, Esto cuando son mensajes que son muy largos, porque este era cortito, ¿no? Nos ayuda con esa gestión. A veces recibimos mensajes que el cuerpo de mensaje es muy extenso, con lo cual aquí ya nos ayuda a ahorrar tiempo. Pero no solo eso, porque lo que quiero que veáis cómo está diseñado este proceso. Este proceso está diseñado para que un chatbot inicie una conversación si el cliente quiere realizar una consulta. O bien, en este caso, si es un agradecimiento que OpenAI pueda generar una respuesta de forma automática o si fuera una reclamación, que esto ya pase a una intervención humana donde se gestione la queja del empleado. Realmente os digo que os quedáis con el concepto de que finalmente esto al final nos ayuda a eliminar esos tiempos, a reducir esos tiempos de gestión, porque si hay y que realmente el empleado en este caso dedique su tiempo a solucionar el problema, ¿vale? Cuando por detrás hay otros sistemas automáticos con inteligencia artificial que pueden ayudar a alivianar pues esa gestión que muchas veces cuando alguien se encuentra en la posición de atención al cliente, pues tiene vamos, se dedica muchísimas horas a la gestión de todo lo que le llega por email. Bueno, detrás de esto, ya simplemente un inciso antes de pasar al siguiente ejemplo, comentaros que lo que hay detrás de esta tecnología, de este proceso en concreto, cómo está diseñado. Vale, aquí lo veis, entramos directamente a la configuración. Vale, este es, sí, vale. ¿Vale? Clasifica un texto usando únicamente una palabra de la siguiente, reclamación, agradecimiento y consulta. Es decir, es un prompt lo que estamos utilizando aquí, ¿vale? Y aquí nos dice, dime quién escribe el mensaje, después clasifica si el email es una queja, una reclamación o consulta y muestra en bullets un resumen de las preguntas principales. Ni más ni menos que lo que estamos haciendo es darle una instrucción con un prompt dentro de la configuración del proceso para que pueda actuar de esta manera. Vamos ahora con los sistemas avanzados de asistencia virtual. Desde Aura Quantic pues estamos invirtiendo en tener este tipo de sistemas que puedan ayudar a nuestros clientes a la hora de proporcionarles cualquier información, por ejemplo, acerca de los procesos que tienen automatizados dentro de nuestra herramienta, ¿no? Para ello os presento a Q, que es nuestro asistente virtual en Aura Quantic y os lo muestro por aquí un poco acerca de las capacidades. Eh, bueno, realmente está diseñado, son tres tipos de asistentes, uno que es Knowledge Base, que está enfocado a proporcionar información sobre funcionalidades de la herramienta, es decir, capacidades de Aura Quantic,
también cómo configurar los diferentes componentes y elementos que componen nuestra solución. Entorno de trabajo, que está enfocado a responder preguntas sobre procesos que tengáis automatizados dentro de la herramienta. Por ejemplo, un proceso de solicitud de vacaciones. Pues imagínate que llega un nuevo empleado, no sabe cómo solicitar vacaciones, le puede preguntar a Quick, Quick directamente le indica el paso a paso. O también otro tipo de, este sería el asistente Pathfinder o entorno de trabajo, y luego está la capacidad de poder crear dentro de Q múltiples asistentes personalizados que se llaman Flex, hasta un máximo de 45 agentes que responden preguntas sobre los datos que están dentro de las familias propias o archivos maestros de las herramientas que interactúan en los procesos. Os lo muestro para que podáis ver cómo funciona. Vale, hay un proceso que nosotros tenemos aquí en esta instalación demo que es para solicitar un producto, ¿vale? Entonces, aquí te está diciendo que según la información que él tiene, ¿vale? Porque tú le haces preguntas y entonces él te va respondiendo en base a la información que tiene dentro de Oracuant y te dice pues que tienes que iniciar la solicitud, que el siguiente paso es hacer una revisión de esto y después está el seguimiento y la finalización. Incluso te propone si quieres que te facilite un enlace directo al formulario o al proceso para que tú lo puedas iniciar desde aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, fíjate que yo le estoy preguntando ahora qué me puede decir de los relojes, porque los relojes son uno de los artículos que se pueden pedir dentro de ese proceso de prueba que tenemos de solicitud de producto. Entonces, claro, te dice que los relojes combinan, dice, según la documentación interna, es decir, los relojes combinan diseño moderno con precisión suiza, ofreciendo elegancia y funcionalidad a la muñeca. Te habla de los materiales, la variedad, la clase, y el país. Y todo esto viene porque esta información ya la tenemos en una familia propia, es decir, dentro de un archivo maestro donde se encuentran los datos con los que interactuamos los procesos dentro de la propia plataforma. ¿Vale? Aquí vemos la ficha donde pues te dice, te habla de las características de ese reloj. Le hemos preguntado por el reloj y él está buscando aquí la información. Es decir, si tenéis datos dentro de la plataforma con los que estáis trabajando dentro de los procesos, se va a ir a esa información, la va a buscar y en lugar de que tú la tengas que buscar, ya te está dando esa ayuda, ¿no? Podéis crear incluso manuales por área o por departamentos, que con todo el conocimiento que se maneje y que sea de utilidad para los empleados y se pueda poner a disposición de los empleados para que ellos hagan sus consultas y no tengan que ocupar el tiempo de, por ejemplo, el responsable de recursos humanos de calidad para hacer determinadas gestiones, ¿no? Al final todo esto es como un compañero virtual que te ayuda y que está disponible para ti 24/7, ¿no? Como os decía. ¿Vale? Aquí es toda la información de la descripción del reloj que veíamos antes. Y bueno, pues este es un ejemplo también de lo que se puede hacer utilizando los sistemas virtuales de asistencia avanzada. Vámonos ahora a otro ejemplo. Hablábamos también antes de la analítica predictiva, ¿no? Este es un caso que tenemos aquí de Power BI embebido dentro de Aura Quantic, ¿no? Que recoge información sobre los tiempos medio de reparación, la satisfacción del cliente y la carga de trabajo de diferentes talleres de reparación de automóviles en Estados Unidos, ¿vale? Un caso que hicimos aquí, pero a lo que voy es, hablábamos antes de que antes la analítica predictiva estaba enfocada a analizar un histórico de datos y ahora va más pensando en el futuro, ¿no? Analizar en grandes volúmenes de datos, pero para anticiparnos a necesidades, para detectar patrones, ¿no? Y en este caso es muy útil, por ejemplo, el hecho de poder bueno, pues poder hacerle una propuesta comercial a un cliente en base a un histórico previo, a un expediente con el que ya contamos y un poco analizando su comportamiento como consumidor, sabiendo qué se le puede ofrecer de una forma muy rápida, ayudándonos en la toma de decisiones y no teniendo que ponernos a revisar toda la información de ese cliente, ¿no? Esto se diseñó, el ejemplo que os voy a mostrar, disculpadme porque este justo está en inglés, pero os pongo rápidamente en contexto. Se hizo para una empresa
de seguros, ¿no? En este caso concreto, este proceso es para la recomendación de precios para aquellos potenciales clientes o clientes actuales que nos pedían cotización, le pedían a ellos cotización para un seguro de automóvil. Entonces, en este caso teníamos en cuenta, pues, en este caso concreto, Daniel Doherty, que es un antiguo cliente de esta empresa, ¿no? Que tenemos aquí de prueba, pues está analizando pues su nivel de educación, el género, el historial de conducción, el rango de edad que tiene, el potencial de fraude, ¿vale? Porque hablamos de que el Machine Learning también ayuda a esto. Esto es otra información que se obtiene a través de otro proceso y el cual ya se tiene información sobre las partes de accidente que ha dado esa persona con anterioridad y si en alguno de ellos pues intentó hacer algo fraudulento, ¿no? Pues digamos que hay una serie de parámetros que estudian el potencial de fraude que tiene esa persona y aquí refleja la cuota anual que está pagando por su actual seguro de automóviles, ¿no? Que son 356,8 dólares. Aquí lo que os decía, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos utilizando Azure Machine Learning, ¿no? Que es un modelo que lo que hace es ingerir datos de Euroquanti en tiempo real, va probando con diferentes modelos de regresión lineal, con diferentes algoritmos, hasta que da con el algoritmo que describe mejor la realidad de ese cliente, ¿no? Y en este caso, bueno, pues en este caso, pues vamos a ver en los cálculos que se realizan y es que, bueno, está pagando esta cuota que son más de 356 dólares. Actualmente podríamos ofrecerle un precio de 254,35 dólares y aquí nos dice la analítica predictiva es muy altamente probable, ¿vale? Aquí podéis verlo que se está dando un motor nativo de regla de negocio combinado con analítica predictiva, nos dice que es muy altamente probable, casi un 75% de probabilidad de que el cliente acepte esta nueva tarifa, con lo cual ofrecemos extender la cobertura a terceros, ¿no? Con lo cual va a seguir pagando por una cobertura más ampliada que lo que él tenía, incluso un precio inferior a lo que él está pagando. Con lo cual esto nos ayuda de esta manera a poder ser proactivos a la hora de ofrecer descuentos, promociones, ofertas a nuestros clientes. Entonces, en la parte comercial también nos ayuda, ¿no? Habíamos visto ejemplos de Euroquanti para uso interno, pero también para en nuestra relación con los proveedores, como podría ser con el OCR, y aquí en este caso, pues de cara al cliente, ¿no? Y por último, antes ya de terminar y dejaros un espacio para preguntas, muy rápidamente me gustaría mostraros un ejemplo de lo que se puede hacer con Sentiment Analysis también, ya para cerrar el ciclo de los 5 pilares fundamentales que veíamos inicialmente en esta, bueno, en este webinar de hoy, ¿no? Entonces, esto se hizo para un proceso de tasación de activos donde este proceso que os voy a mencionar, el cliente pues solicitaba la tasación de su vehículo, ¿vale? Y bueno, pues había una revisión interna de la solicitud que le llegaba al empleado de esta empresa de tasación de activos, donde, bueno, aquí se analizaba, esto es un análisis de OCR que recoge la información dentro de la imagen, del documento que era la ficha técnica del vehículo, ¿no? Estos son los datos que proporcionaba la persona para hacer para que se hiciera esa tasación de su vehículo. Y bueno, resulta que en un momento dado, bueno, pues hacía un scoring, un análisis de la satisfacción del cliente, ¿no? Y ponía, bueno, en este caso, a ver si os lo puedo mostrar por aquí, vale, aquí. Decía que estaba muy insatisfecho porque el precio que le habían dado era mucho inferior que el mismo que el que le habían dado el año anterior por el mismo vehículo, que estaba muy insatisfecho y que le estaban dando muy mal servicio, con lo cual aquí ya aparecía una carita diciendo que, bueno, que analizando el tono y el contexto del mensaje es claramente de insatisfacción, ¿no? Aparece una carita triste donde el porcentaje de satisfacción al 0,00, ¿no? Un poco un ejemplo de lo que se puede hacer, aunque este scoring se puede diseñar de forma incluso mucho más concreta, ¿no? Y bueno, eso es todo. Como veis al final
se trata de que podáis utilizar este tipo de tecnología pues, para reducir errores, aumentar la velocidad de respuesta, tanto a nivel interno como en vuestras relaciones con los clientes y liberar tiempo pues, para que podáis dedicar a tareas más creativas, estratégicas y bueno, que aporten un mayor valor humano. Así que nada, os animo a explorar cómo esta tecnología puede revolucionar e impulsar vuestras operaciones empresariales y con gusto pues os invitamos a conocer Aura Quanti a través de una sesión demo llevada a cabo a través de nuestro partner Mercadeo del Caribe, InMotion en este caso. Pues muchas gracias por vuestra atención y asistencia en el día de hoy y dejo paso al turno de preguntas. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Yo voy a aprovechar para ir leyendo las diferentes preguntas que ya tenemos en el chat de preguntas y respuestas. Tenemos un asistente anónimo que nos pregunta si se puede profundizar un poco sobre la memoria y el contexto. Si el chatbot podría guardar estados, traer contexto e información de las bases de datos y reanudar conversaciones. Vale. En nuestro caso, se tiene en cuenta a la hora de proporcionar respuestas, se tiene en cuenta tanto la pregunta que se hace, el prompt o las instrucciones que se le dan para que te responda, y luego a la hora y el contexto también. Si tú estás en una conversación con el chat, como veíamos antes, cuando le preguntábamos, por ejemplo, ¿cómo puedo solicitar un producto? Y después, vale, pero es que quiero solicitar este otro producto. Ya llevas una conversación sobre el mismo tema. Con el chat también lo tiene en cuenta a la hora de generar esa respuesta. Eso hablando de Q en este caso. Estamos hablando de las tecnologías específicas que nosotros utilizamos. Perfecto, Rocío. Espero que hayamos podido responder a la pregunta. Y nos pregunta Gerardo Sosa. En primer lugar, nos comenta que la presentación ha sido muy interesante y nos pregunta, tiene dos preguntas para nosotros. La primera, ¿cómo se realiza la integración o la relación del ERP o CRM con Aura Quantic? Y en segundo lugar, si Aura Quantic tiene su propia inteligencia artificial o es necesario contratar algún proveedor de inteligencia artificial. Gerardo, sí, te contesto. Nosotros podemos integrarnos con soluciones de ERP o CRM. Tenemos un marketplace en nuestra página web donde podéis descargar conectores que ya están preconfigurados para conectarnos con esos sistemas y listos para usar. Si no tuviéramos conectividad porque aún no se ha creado el conector para conectarnos con vuestro ERP, CRM u otro sistema en concreto con los cuales queráis integrar Aura Quantic, se podría crear normalmente a través de API, servicios web REST, SOAP. También hay otro tipo de conectividad que se pueden desarrollar mediante .NET, .NET Assembly, Adapter Server. Por ejemplo, con SAP ya tenemos un conector también nativo, pero o bien a través de conectores que ya están creados, o bien se puede crear la conectividad, incluso si no hubiera una API disponible, se puede plantear hacer un desarrollo, ¿no? Para esa integración. Esa Así sería es. la primera pregunta, ¿sí? Francisco, no Sí. sé si quiere añadir. No, en principio lo has respondido muy bien. La siguiente pregunta era si Aura Quantic tiene su propia inteligencia artificial, perdón, o es necesario contratar a algún proveedor de inteligencia artificial. Si te parece, Rocío, a esa contesto yo. En Sí. principio, Aura Quantic tiene una inteligencia artificial que incorpora un asistente y diferentes agentes, que sirve para la ayuda del usuario una vez en la instalación de Aura Quantic y que estamos evolucionando para que vaya cubriendo cada vez más y más diferentes casuísticas y diferentes funcionalidades, pero para algunas de las cuestiones que Rocío ha mostrado en la demo es necesario contratar servicios cognitivos. La filosofía de Aura Quantic al final es, como decimos aquí, no inventar la rueda, es decir, si hay servicios cognitivos, tanto proveídos por Amazon como por Microsoft o como pueda ser con Google, que ya están realizando unas funciones y tienen modelos muy bien entrenados para realizar estas funciones, pues no es necesario que nosotros desarrollemos a su vez una inteligencia artificial, sino que podemos integrarnos con ese servicio. No sé, Rocío, si quieres añadir alguna cosa más.
Es justo lo que mencionas, Francisco. Por mi parte, nada que añadir. Gracias. Perfecto. Héctor nos pregunta de dónde se extrae la información que se muestra en el chatbot y si puede generar un análisis de los flujos creados a fin de identificar el inicio del proceso y los datos a completar. Sí, Adelante, empezamos con la Rocío. primera pregunta. La información la extrae de lo que es la propia plataforma, de las familias propias que nosotros llamamos a los archivos maestros, ¿no? Todos los datos que tiene recogido la base de datos dentro de lo que es la plataforma, dentro de los datos que cada cliente pues va alimentando dentro de la propia herramienta. De ahí es de donde recoge los datos, tanto de la estructura de los procesos, ¿vale? Cuando hablamos del asistente Pathfinder, entorno de trabajo que mostrábamos antes, cuando preguntábamos cómo solicitar productos, y los agentes Flex o, bueno, más personalizables que comentábamos, ¿no? Extraen la información de esos archivos maestros. Había una segunda pregunta, ¿verdad, Francisco? De Sí, Héctor. si es posible generar un análisis de los flujos creados a fin de identificar el inicio del proceso y los datos a completar. La verdad es que no acabo de entender bien la pregunta, Rocío. Yo por lo menos no la acabo de entender bien. Necesitamos más contexto ahí. No sé si puedes explicarnos bien qué información tendríamos que generar en este caso o representar en este caso. Así es. Comenta un asistente anónimo si se nos puede compartir la grabación, o sea, si se les va a compartir la grabación y si es compatible con SAP. Ahí respondo yo, Rocío, si te parece. Sí, En adelante. los próximos días les compartiremos mediante correo electrónico tanto la grabación como los materiales utilizados y es compatible con SAP. Tenemos un conector que ya permite la integración de Aura Quantic con las diferentes opciones de SAP, los diferentes modelos. Pregunta Alejandro Arévalo, que además nos hace la pregunta en dos partes, si es posible realizar la integración con Power BI para visualizar los dashboards de información dentro de la plataforma. Sí, efectivamente, tenéis dos vías, o bien tener Power BI directamente embebido dentro de Aura Quantic, como este ejemplo que os ponía de esta instalación, ¿no? De Charlie Pearson, cuando veíamos el ejemplo de la analítica predictiva, pero también existe el conector a través del cual podéis configurarlo y utilizarlo para trabajar con los datos de Aura Quantic dentro de Power BI. Perfecto. Hay una pregunta más de un asistente anónimo que nos pregunta qué base de datos utiliza Aura Quantic. Vale. O sea, ¿pero en qué sistema está? Sí, él al final lo que pregunta es si se puede instalar la plataforma con Oracle como base de datos. Sí, de hecho, a ver, se puede utilizar la base de datos de Oracle integrándola con Aura Quantic también. De hecho, tenemos también el conector ya a la base de datos de Oracle. Perfecto. Y creo que por ahora hemos cubierto todas las preguntas. No sé si hay alguna pregunta más. Pues si os parece, Rocío, Aida, os dejo que... Ah, bueno, hay una pregunta de Alejandro. ¿Dónde puedo obtener los conectores disponibles? Alejandro, los Sí. tienes en nuestra página web. En el Marketplace, concretamente. Muestro en un segundito, aquí justo. Podéis filtrar por categoría. Bueno, hay como una especie de selector, ¿no? De filtro, donde podéis ver los diferentes conectores. Fijaos que aquí está el de SAP Business One y bueno, pues ya por las diferentes categorías podéis ver de almacenamiento con la suite de Google, el entorno Microsoft, es decir, hay muchos aquí para cuando tengáis un momentito le podéis echar un vistazo. Estos se descargan y gratuitamente se pueden importar dentro de la plataforma. Perfecto. Pues muchas gracias a ti, Alejandro. Parece que no hay más preguntas. Si queréis despedir, Rocío, Aida. Sí, por mi parte, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que esta sesión os haya resultado de utilidad y espero que podamos volver a ver de nuevo en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias entonces y aquí nos despedimos.